David Galeano, experto en una materia folclórica. ¿Cómo te va, David? Carlos Martini de Radio Caita, Universidad Católica, te saluda. Buenos días. Sí, muy buen día, Carlos. Un saludo a toda la audiencia de Radio Caritas. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es el origen del mito de Luisón y qué es el Luisón teóricamente? Y el Luisón es el hombre lobo, ¿verdad? Aquel que no solamente forma parte, digamos, de una creencia, inclusive ya como una tradición acá en el Paraguay, sino que en muchos lugares del mundo. En películas suele aparecer el hombre lobo, ¿verdad? El lobizón para los brasileños, el luisón para nosotros, ¿verdad? Y en el Paraguay se incorpora a través de un trabajo hecho casi 100 años atrás, hacia 1920, por un destacado, digamos, conocedor de todas de esas tradiciones, que leyó mucho la mitología de Grecia y de Roma, y me refiero a Narciso R. Colmán, apodado Rosicrán. Rosicrán es leer del revés Narciso R. Bueno, era el tiempo en que los poetas y otros se valían de sobrenombres. Bueno, Narciso R. Colmán llega a crear lo que llamamos los mitos, con los nombres que entre ellos mencionamos a Luisón. Está, por ejemplo, el caso del Teyuyaguá, que es un lagarto con 7 cabezas de perro. Vale la pena aclarar que para Narciso R. Colmán el 7 no es precisamente el número de la buena suerte, es lo contrario. Está el Boituí, que es una víbora con cabeza de loro. Luego, por ejemplo, está el Yasteyateré, que es el niñito con el bastón mágico, ¿verdad? Con la varita mágica, niño rubio, de ojos azules, que aparece preferente a las fiestas. Está el caso de el Ao, que es una especie de oveja, ¿verdad? Tiene unos colmillos, parece a un vampiro. ¿Qué más está? Está, por ejemplo, el famoso Curupí, que tiene el falo así muy desarrollado, da la vuelta al cuerpo, ¿verdad? En su extensión. Y está el caso del Muñay, que es una especie de dragón, que todo producto de la ficción, de la creación de Narciso R. Colmán. Y el séptimo y más maldito es el Luisón. Son 7 hijos monstruos que nacieron de la relación de Taú y Queraná. Taú, el espíritu del mal, en la obra de Narciso R. Colmán, y la mujer a la que él había raptado luego de pelear 7 días con el espíritu del bien llamado Ngatucurí. Esa mujer a quien Taú raptó es Queraná, la dormilona, una mujer muy bella. Y esta relación de Taú y Queraná fue maldecida por la diosa suprema, que es Arací. Bueno, y esta relación de Taú y Queraná nace en los 7 y el séptimo, Carlos, en la obra de Narciso R. Colmán, el Luisón, el hombre lobo, que tiene la costumbre, en este caso normalmente un ser humano que da 3 vueltas y en los días de luna llena y se convierte en hombre lobo y visita los cementerios, y en fin, se sirve de los fallecidos. La tradición acá en Paraguay, a mí me tocó en alguna ocasión hacer una entrevista a un grupo de casi 10 personas que me contaban la historia que ellos vivieron de una manera tan convincente, y ellos muy convencidos de que eso ocurrió efectivamente. Y incluso uno de los señores, ya estamos hablando de personas que podían tener entre 65, 70 y 80 años, ¿verdad? Y uno de ellos me mostró lo que acá se usaba, me decía él, para eliminar al Luisón, que era la bala de plata bendecida. No con cualquier arma se mata al Luisón. El Luisón solamente se lo puede matar con una bala de plata bendecida. Y lo otro que me contaron, Carlos, es que el Luisón convierte a otro Luisón, por ejemplo, simplemente pasándole por entre las piernas o lamiéndole la frente. Esos son los datos que puedo aportarte en la presencia de Luisón a partir de la obra de Narciso R. Colmán llamada Nuestros Antepasados en Guaraní y en Tecuicuera. Un librito muy difundido en su momento que inclusive marcó un antes y un después en el tema
de la mitología, Carlos, porque quiero aclararte que esa es una creación literaria de Narciso Recordman que no refleja la realidad de la mitología indígena, porque uno le pregunta a veces a un nativo si conoce, por ejemplo, al de Yuyaguá, y definitivamente no conoce. Para él una cosa es el lagarto y otra cosa es el perro, pero no ambos combinados en un solo ser. ¿Por qué hizo esto Narciso Recordman? Y se guió mucho en esos mitos grecolatinos, donde aparecía, por ejemplo, el centauro, mitad hombre, mitad caballo, Medusa, una mujer con los cabellos de serpiente, etcétera. Él se guió en eso y creó estas figuras que te comenté, Carlos. Qué interesante. ¿Quiere decir que esto es obra de Narciso Recordman? Así mismo, en la obra que se llama Ñandecuycuera, que su primera versión él la publicó totalmente en guaraní, una obra fabulosa, Carlos. Te cuento que es uno de los textos más interesantes, más extensos, porque él escribió esta mitología usando versos, no en prosa. Y eso le da un doble valor. Es extensa la obra, que luego, hacia 1937, publicó la versión en español. Siempre siguiendo esa métrica de versos, ¿verdad? Pero un material muy interesante que, repito, es obra de Narciso Recordman, y la consecuencia de haber ido de cacería, porque eso tuvo un antecedente, Carlos. Él un día, como él era de Ihuitimí, allí en la zona de Paraguarí, y solamente allí se llegaba a través del tren. Dicen que en una de esas iba, a veces llevaba a sus amigos, y era una zona donde ellos tenían la costumbre de ir de cacería. Y ya al fondo de Ihuitimí, llegando casi a Uicuí, está un famoso cerro que en ese entonces se llamaba Cerro Tatucuá. El tatú es la tortuga, ¿verdad? Y cuál lugar donde abundan. Ese fue el nombre original, hoy se llama Cerro San José, un cerro muy conocido en la zona de Uicuí. Y dicen que él llega allí con estos 4 amigos de cacería. Llevan a un perro, un galgo, ¿verdad? Y uno de los amigos dispara a un venado, se quedó herido, comenzó a correr, le sigue el perro, le siguen ellos, y subiendo ya al cerro, llegan a la entrada de una gruta, y en esa, ellos que hacen, como fueron vestidos de safari, hay fotos de la época, Carlos, interesantísimos, ¿sabes? Y llegan allí a la entrada de esta gruta, se meten por dentro, y se encuentran con una especie de cueva, con un elemento así extraordinariamente llamativo, en un pedestal de más o menos 1 metro de altura, sentado en un trono, tipo rey, así en la imagen que podés crearte, por la audiencia, un indígena sentado como en un trono, y alrededor de él allí a sus pies, unos pedregullos de distintas formas. Y son esos pedregullos los que Narciso Recordman juntó, los trajo acá, ya vivía en Asunción, y a partir de eso comienza a interpretar lo que probablemente podría ser una mitología guaraní, y así fue como nació efectivamente este libro llamado Ñandecuycuera, Nuestros Antepasados, obra de Narciso Recordman, Rosicam. Qué interesante. Decime una cosa, ¿el Luisón dónde se aparece? Me pregunta la gente habitualmente. ¿En los cementerios o no? ¿Perdón? Me pregunta la gente, ¿el Luisón dónde se aparece? ¿En los cementerios? ¿En dónde? Claro, te cuento así brevísimo. El caso que a mí me tocó estudiar así, un caso concreto con nombre y apellido. La persona vivió en la zona de Itapúa, y cuentan que él vivió con su esposa, no llegó a tener hijos, que era una persona delgada, una descripción que siempre hace la gente que siempre soy una persona delgada, arriero pirupucú, dice la gente, y ese delgado alto, con el tesacuaré, con las ojeras, que dicen que es una cosa notable, en su estado, digamos, normal de hombre, de ser humano, no le gustaba la carne. Bueno, que él, por aquello de haber hecho Luisón, entonces dice que tenía en los martes o viernes de luna llena, él daba cualquier excusa y salía a la noche, y más uno contaba que él se revolcaba, y que al levantarse allí después de la tercera vuelta ya estaba hecho Luisón. Y los lugares que normalmente Luisón frecuenta, de primera son los cementerios, y luego recorre por allí a ver si encuentra alguna otra presa, ¿verdad? Pero normalmente
el sitio preferido de Luisón es el cementerio. Finalmente me pregunta la gente, ¿ese libro de Narciso R. Colmán está reeditado, se consigue o ya no? Entiendo que existen en algunas librerías, pero sobre todo a lo interesante, Carlos, se puede descargar de internet. Allá. Hay versiones allí, uno pone nuestros antepasados, Narciso R. Colmán, o escribe en guaraní, Ñande Ipuicuera. Ipuicuera quiere decir justamente antepasados, ¿verdad? Y pone al lado Narciso R. Colmán o Rosicrán, y van a encontrar en internet con la posibilidad de descargar, inclusive de poder imprimir y encuadernar, ¿verdad? Pero es un material muy interesante, más allá del tema mismo, de los mitos, de esas figuras así de monstruos. Lo que uno encuentra es una historia que trata de justificar muchas cosas. Por ejemplo, te cuento que allí se menciona que la primera pareja estuvo constituida por Tupá, el dios supremo en la creación de Narciso R. Colmán, Aracé. Tupá vivía en el sol, Aracé en la luna. Deciden en algún momento casarse, bajan al paraíso terrenal, Carlos. Y te cuento que para Narciso R. Colmán el paraíso terrenal es Areguá, que hoy le llamamos Areguá. Y que cuentan que él allí en Areguá, en plena luna de miel, fue hasta el lago que en ese momento llevaba su nombre, porque el nombre original del lago de Pacaraí es Tupaicuá, que algunos dijeron Tapaicuá también, Tupaicuá, el lago de Tupá, la traducción. Y dicen que de allí él trajo arcilla más agua, y que esa arcilla y el agua, hizo una masa, como haría uno para preparar, qué sé yo, el tipá, pero le agregó la hoja de la hierbabuena, la savia, de la hierbabuena, y también la sangre del ambuá, del 100 pies. Y que con eso y otros elementos creó dos imágenes, la de un varón y la de una mujer, que serían la versión de Adán y Eva, llamados posteriormente Ru, Pamé. Ru es padre, Pamé es el padre máximo, el padre común de la raza americana, dice Narciso R. Colmán, y sí, Pamé, sí, madre, Pamé, la madre suprema de la raza americana. ¿Qué hizo él? Hizo las dos imágenes, las puso al sol, y en contacto con el sol al secarse tienen vida. Y allí entonces es cuando Tupá, antes de retirarse, deja a un espíritu del bien llamado Angatupiri, a un espíritu del mal llamado Tupá, y él y su esposa Aracé vuelven a sus moradas, el sol y la luna. Pero el dato nomás para que podamos todos entender que no es exclusivamente un libro que solamente se dedica al tema de los 7 monstruos, 7 vecinos, ¿verdad? Lo de 7 vecinos también vale la pena mencionar, Carlos, que hasta no hace mucho 7 vecinos no era muy bien visto. Entonces, era la cuestión, 7 monstruos y encima 7 vecinos otra vez. Todos esos detalles uno puede ver, trae una interesante, al pie de página, aclaración de algunos términos antiguos que hoy ya no se usan, y bueno, y luego ya la versión castellana que está disponible para todos. Vale la pena leer este material, Carlos. Finalmente, repetimos el nombre del libro de Rosicrán. Sí, el nombre de él, Narciso R. Colmán, es Narciso Ramón, ¿verdad? R, bueno, y leído del revés, R hacia Narciso, del revés es Rosicrán. Y el libro se llama Ñande Ipuicuera. Y el nombre castellano se puede poner de las dos formas, nuestros antepasados. Está en línea. Muchísimas gracias, muy amable, un gran saludo, David. Igualmente, Carlos, un saludo para la audiencia también. David Galeano con toda una lección del folclore paraguayo, Gustavito.